Madre clavo. Fíjense, estábamos comentando que en Venezuela hubo varios sistemas bancarios. De hecho, yo estoy poniendo ahí 1873, pero 1873 fue cuando Guzmán Blanco eh, creó el venezolano de plata, ¿no? Que es el fuerte de plata, ¿eh? Iba a ser la unidad de cuenta venezolana. ¿Eh? Mucho antes que eso, cuando él era vicepresidente, le había creado el venezolano de oro, que era el equivalente de 100 bolívares o 20 fuertes. ¿Eh? Y después, en el año de 1879, por fin creó el bolívar, que no era más que un quinto del venezolano de oro, o un centésimo del, del venezolano de oro. ¿Eh? Por lo cual, al final, eran equivalencia al dólar norteamericano o equivalencia al antiguo peso español, que siempre fue la unidad de cuenta de Venezuela. Ese es más o menos la historia. Y de hecho, en Venezuela se trató de instalar varios bancos antes de periodo humancista. Algunos de ellos no subsistieron, sea porque quebraron, sea porque la inestabilidad política los acabó. ¿Eh? Porque una de las cosas que requieren los bancos es mucha estabilidad. ¿Eh? Y Venezuela no era el mejor lugar del mundo en el siglo XIX. ¿Eh? Entonces, bueno, los bancos que se crearon después de las reformas monetarias que hizo Guzmán fueron mucho más estables. De hecho, algunos de ellos existen todavía, ¿no? El Banco de Venezuela existe, el Banco Venezolano de Crédito existe, el Banco Mercantil existe. ¿Eh? El, el resto ha desaparecido o porque quebró o porque se fusionó. ¿Eh? Pero es bastante, ya, es importante que todavía existen bancos que se crearon en esta época. ¿No? La banca que podemos decir que ocurrió entre 1883, para ser más preciso, y 1940, es la banca libre, ¿eh? Que es la banca sin banco central que los bancos pueden emitir billetes. ¿Eh? Eh, Luego, cuando se crea el Banco Central en el 40, se establece un sistema de exclusivamente banca comercial. ¿Eh? De hecho, los bancos libres del 83 al 40 eran bancos comerciales, nunca fueron bancos de largo plazo. No había crédito hipotecario. ¿No? Y de hecho, en la época de la banca libre, casi quiebra el banco mercantil y agrícola porque se puso a hacer préstamos agrícolas, ¿eh? Lo cual también les sirve a ustedes para entender que efectivamente Venezuela nunca fue un país agrícola. Entonces, bueno, de hecho, en esa época de 1940 en adelante, los servicios financieros de largo plazo los hacía el gobierno. Se creó primero la Corporación Venezolana de Fomento, ¿eh? Y después la Corporación de la Industria, que se llamaba Corpoindustria, ¿eh? Eran bancas de largo plazo del gobierno, en la cual el gobierno le prestaba dinero a los empresarios para que los empresarios montaran sus empresas. ¿Okay? La mayor parte de esos créditos nunca se cancelaron. ¿Okay? Por lo cual, lo único que nos quedó de eso fue la experiencia de que los empresarios creen que ellos pueden pedirle crédito al gobierno no pagar nunca. ¿Okay? Y ahí va a ocurrir una cosa que en alguna ocasión dijo Caldera, ¿okay? Que Venezuela era un país en el cual había empresarios ricos y empresas quebradas. Suena feo, pero esa es la correcta realidad. Este, en el 60 hubo una crisis financiera, ¿eh? Y producto de esa crisis financiera, ¿eh? Se estableció un control de cambio y también se hicieron algunos cambios, ¿eh? En la legislación bancaria y ahí se creó una banca especializada, ¿no? Ahí cuando por fin tenemos crédito hipotecario, ¿eh?
Y ahí es cuando por fin los bancos empiezan a crear instituciones de largo plazo, ¿no? Las sociedades financieras, los bancos hipotecarios, las sociedades de capitalización, etcétera, etcétera, son de esta época. Y bueno, en esta época había grupos financieros, ¿no? El Banco Mercantil tenía un banco hipotecario, una sociedad financiera, una arrendadora, etcétera, etcétera, igual del Banco de Venezuela. Cada uno de ellos formaba una suerte de grupo financiero. ¿Ok? Eso, después de la crisis del 94, ¿ok? Se reformó la ley, ¿ok? Y se obligó a que los bancos desarticularan esos grupos financieros y crearan un banco múltiple que hace todos los servicios, ¿no? Que presta en el corto y en el largo plazo, ¿ok? Lo cual para mí es un absurdo, ¿ok? Pero esa es la legislación que se crea en el 94. Esa legislación ha tenido varias modificaciones, ¿ok? Y en el 2010 se añadió a esto, ¿ok? La creación de una banca que se llama banca microfinanciera, ¿ok? Que siempre se plantea como una innovación, pero yo comento que en los años 50 en Venezuela nacieron dos bancos, ¿ok? Que hoy en día están cumpliendo 75 años los dos, ¿ok? Esos, bueno, uno de ellos, el otro fue absorbido, ¿ok? Los dos bancos eran el Banco Unión, que fue absorbido por el Banco Banesco, y el otro banco es el Banco del Caribe, ¿no? Que hoy en día se llama Bancaribe. Eso nace en 1950. ¿Ok? Esos bancos eran bancos microfinancieros, cuando no existía la ley de banca microfinanciera. ¿Cómo funcionaban estos bancos? ¿No? De hecho, el Banco del Caribe era propiedad y es propiedad todavía de la familia Dao en gran mayoría. ¿Ok? Y esa familia, ¿ok? este, eh, es de origen libanés, ¿ok? Y por tanto ellos le prestaban a los libaneses que eran comerciantes en el centro de Caracas, ¿ok? Y que tenían también pequeñas fábricas en el centro de Caracas. Y eso, nos guste o no, es banca microfinanciera, ¿no? ¿Ok? Porque ellos no le prestaban a grandes empresas, ¿ok? Ni prestaban para grandes proyectos, sino que prestaban para muy pequeños negocios. ¿Ok? Y bueno, y de la misma manera el Banco Unión. El Banco Unión estaba formado por varios socios, todos de origen judío sefardí. ¿Ok? Estaban los Benacerraf, estaban los Salvatierra, estaban este, eh, Salvatierra, Benacerraf, parientes. ¿Ok? Y bueno, y ellos le prestaban a judíos también del centro de Caracas. ¿Ok? Y después por todo el territorio nacional, igual por el otro lado, en el caso del Banco del Caribe, por todo el territorio nacional, por lo cual la banca microfinanciera es una cosa muy vieja, ¿no? No es una cosa moderna, ¿ok? Y tampoco es una cosa que este, requiere una ley muy especial, ¿ok? Sino, bueno, esto es parte de la parafernalia política venezolana, ¿ok? Por eso es que comento esto. ¿Ok? Ahora, eh, para entender un poco esto, los bancos normalmente lo que hacen es prestar los servicios para crear lo que se llama circulante de dinero o la liquidez monetaria, ¿no? En el caso del largo plazo, la liquidez ampliada, ¿no? Este, si uno parte de la base monetaria, que es el total de monedas y billetes emitidos por el Banco Central, más los depósitos que los bancos tienen en el sistema en el Banco Central, ¿ok? Que es el encaje y los encajes excedentes. Entonces los bancos, además de eso, captan depósitos. Y esos depósitos normalmente son depósitos a la vista o depósitos de ahorro, en el caso actual, depósitos de ahorro con tarjeta de débito. Y eso es lo que llamamos M1, ¿no? O sea, este es el verdadero dinero. El dinero no es M2. ¿Ok? El dinero tampoco es M3. ¿Ok? El verdadero dinero es este, ¿no? Este es el dinero que tiene capacidad de compra inmediata. Entonces, yo me voy con efectivo a la calle y compro. Me voy con mi cuenta corriente
compro y me voy con mi cuenta de ahorros que tiene tarjeta de débito y compro, ¿no? Pero además de esto, en Venezuela hay un volumen de billetes en dólares, ¿ok? Que excede al M1 y al M2, ¿ok? Que circula clandestinamente en Venezuela. O sea, circula clandestinamente porque en Venezuela estamos dolarizados de, de hecho, pero no de derecho, ¿no? Eso es lo que pasa en Venezuela. Este, eh, eh, Hay otro criterio de dinero que es el M2, ¿eh? Que incluye todo lo que se llama cuasidinero, ¿no? Los cuasidineros son, o sea, que suma al M1 los cuasidineros, ¿no? Los cuasidineros son aquellos depósitos, ¿eh? Que para yo hacer los líquidos tengo que pasar por una operación financiera. O sea, en el caso de los depósitos de plazo y en el caso de los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito, ¿eh? Yo tengo que ir a la taquilla del banco para convertirlos en efectivo y llevarlos, o para decirle al banco que me lo transfiera de esa cuenta a mi cuenta corriente, ¿sí? A mi depósito a la vista. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual llamamos a eso cuasi dinero, ¿no? Esa es la razón también por la cual ese cuasi dinero no es dinero líquido. ¿Sí? O sea, yo no puedo comprar con mi cuasi dinero a menos de que lo convierta en el. Y bueno, y si añadimos los títulos de largo plazo, ¿sí? Que en el caso de Venezuela durante mucho tiempo fueron las cédulas hipotecarias, y las cédulas hipotecarias eran el instrumento de captación de la banca hipotecaria, con lo que los bancos hipotecarios prestaban para que la gente comprara casa. ¿Sí? Entonces, esa cédula hipotecaria es un cuasi dinero de largo plazo, ¿sí? Que curiosamente, para yo liquidarlo, ¿sí? Cuando ese instrumento vencía en 5 años, ¿no? Entonces, si yo quería que me anticiparan el pago de mi cédula hipotecaria, yo tenía que ir a una casa de bolsa y así como si esto fuese un bono, decirle al corredor que me venda la cédula hipotecaria en la bolsa de valores, ¿no? ¿Sí? Y así era como este cuasi dinero se hacía líquido y pasaba a estar en mi cuenta de depósitos a la vista, ¿ok? Y yo podía comprar con él. ¿Ok? Entonces, los cuasi dineros siempre tienen esa cualidad, ¿no? Que no pueden ser líquidos inmediatamente, ¿ok? Y que requieren de una operación financiera para hacerse líquidos, ¿ok? Y bueno, y eso pasaba con la cédula hipotecaria, ¿no? Si en Venezuela hubiese un mercado mucho más líquido de bonos, también los bonos estarían en la liquidez ampliada, como pasa en el caso de los Estados Unidos. Y normalmente la liquidez ampliada es el dinero total, ¿ok? Incluyendo todos los pasidineros, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que es. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un banco libre? ¿No? ¿Ok? Es lo que dijimos al inicio, ¿no? Supongamos que un banco libre, se crean dos bancos libres, los dos con un capital y reservas de 2.000 unidades monetarias. ¿Ok? Y bueno, y el Banco Libre A, ¿ok? este, decide comprar con esos 2.000 unidades monetarias, ¿ok? Eh, 1.000 unidades monetarias en oro, ¿ok? Y mantener las otras 1.000 en caja en forma de moneda de uso corriente en la economía. ¿Ok? Y el Banco B hace lo mismo, ¿no? O sea, compra con este capital de reservas, ¿ves? 1.000 en oro y compra y mantiene 1.000 en caja, ¿no? ¿Ves? Entonces, bueno, ¿para qué emitía el banco billetes? ¿No? El banco emitía billetes para otorgar crédito. ¿Ves? Cuando venía un comerciante, él le decía al comerciante, bueno, el comerciante le decía, yo quiero pedir un crédito de 3.000 unidades monetarias. Entonces el banco se lo otorgaba, ¿eh? Y le entregaba billetes por el monto de su crédito. ¿Eh? Entonces eso el comerciante lo podía hacer
lo podía utilizar para pagar nómina, para pagar a sus proveedores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de esa manera entraban en circulación 3.000 unidades monetarias en billetes que tenían como contrapartida el crédito. Y en el caso del Banco B, supongamos que viene otro cliente y ese otro cliente pide un crédito de 2.000 unidades monetarias, el banco se lo emite, ¿ok? Y eh, le entrega 2.000 unidades monetarias en billetes, por lo cual ahora, ¿ok? En manos de eh, ese comerciante, esos dos comerciantes, hay 5.000 unidades monetarias en billetes y la contrapartida de eso es un crédito por 5.000 unidades monetarias. ¿Ok? Yo aquí estoy poniendo a los dos comerciantes juntos, ¿no? Los estoy consolidando. ¿No? ¿Ok? Fíjense que aquí hay encaje fraccional, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, en países más desarrollados que Venezuela, el encaje era 5% o 2% o 1%. ¿No? ¿Ok? En el caso de Venezuela, porque Venezuela siempre ha sido un sitio en el cual la gente como que tiene mucho miedo, entonces el encaje era 33%. ¿No? Por lo cual, si yo tengo 1.000 unidades de oro en caja, yo puedo emitir solamente 3.000 billetes. ¿Ok? Y eso es así como, o sea que rebasó, este llegó al límite de emisión, este todavía tiene para emitir 1.000 unidades monetarias. Puede venir otro, otro comerciante y pedir crédito por 1.000, ¿ok? En el caso de Venezuela. ¿Ok? Bueno, supongamos, ¿ok? Que el Banco Central, bueno, ya, un momentito, ¿eh? Yo creo que no tengo, así tengo. Bien, vamos a suponer una segunda situación. ¿Ok? Vamos a suponer que alguien que tiene billetes del Banco B, ¿ok? Quiere hacerlos líquidos. ¿Ok? Entonces él va a la taquilla del banco, ¿ok? Y el banco le va a entregar contra los 1.000 bolívares en billetes, 1.000 unidades monetarias en billetes, le va a entregar lo que él tiene en caja. ¿Ok? Nunca le va a entregar el oro. ¿Ok? O sea que así es como funcionaban los bancos libres. Bueno, o sea, el banco era propietario del oro con el cual se emitía el billete. ¿Ok? Y el encaje no era la garantía del billete, sino el encaje era el límite de emisión del billete. ¿Ok? Y el billete era pagado con la plata que tenía el banco en caja. ¿No? Bueno, eh, obviamente en la medida en la que el comerciante que pidió el crédito le va pagando al banquero, el banquero va reponiendo caja, ¿ok? Por si acaso, ¿no? Así es como funciona. ¿Ok? Y de hecho, cuando esto pasaba, lo que ocurría era que la cantidad de billetes en circulación caía a 4.000, las monedas, que era lo que de verdad era dinero que circulaba, estaban en 1.000 porque se había llevado a alguien que tenía 1.000 unidades monetarias en billetes, los 1.000 que tenía en caja el banco B, ¿ok? Y el crédito permanecía en 5.000, ¿no? Por lo cual este banco va a seguir cobrando intereses sobre los 2.000 del crédito, ¿ok? Y eso lo va a ayudar a reponer caja. ¿Ok? Así es como funcionaba ahí, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona el sistema cuando hay un banco central? El sistema funciona con muy parecido. ¿Okay? Vamos a suponer que el Banco Central emite y pone en circulación 1.000 unidades monetarias, $1.000. ¿Okay? Las personas, vamos a suponer que a las personas les gusta mantener su dinero en los bancos. ¿Okay? Vamos a suponer que los bancos le prestan a las personas todo lo que pueden. ¿Okay? Y vamos a suponer que el sistema funciona con un encaje legal del 10%. ¿Okay? Vamos a ponerle esta premisa para ver cómo funciona. ¿No? Entonces, bueno, si es así, el banco pone en circulación 1.000 unidades monetarias, ¿ok? Y para que estén en circulación tienen que estar en manos de alguien del público, ¿no? O de alguienes del público, ¿no? Algunas personas del público tienen estas 1.000 unidades monetarias que emitió el Banco Central. ¿Ok? Entonces, como nosotros dijimos que al público le gusta más tener el dinero en el banco que tenerlo en efectivo, ¿ok? Entonces, bueno, el público va a salir a cambiar sus monedas y billetes por un depósito bancario, ¿ok? Por lo cual ahora el público tiene depósito, no tiene dinero en efectivo. ¿Ok? El banco
va a actuar como si este dinero que él tiene fuese de él, ¿ok? Aunque en realidad es del depositante, ¿no? Y él va a apartar 10% de esto, ¿ok? En forma de encaje lo va a depositar en su cuenta en el Banco Central, ¿ok? Y va a disponer de $900 para prestar, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso él va a depositar 100 en el Banco Central, ¿ok? Como reserva, y él va a registrar en su balance que él tiene 100 en reservas en el Banco Central y que él le acaba de otorgar un crédito a alguien por 900. Esa persona que recibe el crédito por 900, no recibe el crédito solamente para pagar intereses, sino que lo recibe porque quiere comprar algo, ¿no? Cuando él lo compra, él le paga a quien se lo está vendiendo, ¿ok? Y para que esa persona liquide esos 900, esa persona tiene que depositarlo en el banco. Una vez que lo deposita, el banco lo recibe, ¿ok? Y lo pone en su cuenta como si fuera de él, ¿no? ¿Ok? Y de hecho toma 10% de eso, que son $90, y los deposita en el Banco Central. ¿Ok? Y dispone del remanente, que son 810, para prestárselo a otro cliente, ¿no? Se lo presta, el cliente que recibe los 810 también paga algo con eso, compra algo, por lo cual el banquero, el comerciante pasa a ser propietario de estos 810 y estos 810 vuelven al sistema financiero en forma de depósito. ¿Ok? Y el banco va a actuar de nuevo como si ese depósito fuera dinero de él. ¿Ok? Y va a tomar el 10% de esto para encajarlo en el Banco Central y luego va a tomar 729 para darle crédito a otra persona, ¿no? Entonces, de hecho, esto va a dar vueltas indefinidamente hasta que lleguemos a un límite, ¿no? Y el límite ocurriría cuando se alcance la, la equivalencia de los $1000 invertidos inicialmente dividido por el encaje legal. Por lo cual, el límite de emisión, ¿ok? O el límite de creación del dinero es de $10,000. ¿Ok? O sea, con $1000 y un encaje del 10%, yo podría llegar a tener una liquidez de $10,000, ¿no? ¿Ok? Y eso me dice a mí que esos 10,000 están conformados por 1000 de dinero en efectivo, ¿ok? Y 9,000 de crédito. ¿Ok? O sea que esto no es dinero en efectivo, esto es crédito. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, supongamos ahora que el Banco Central decide no mantener el encaje del 10%, sino que lo cambia por un encaje del 20%. Si lo hace, ocurre lo mismo anterior, ¿ok? Pero el límite de emisión, ¿ok? De la liquidez monetaria sería 1000 entre 0,20, que serían 5000, ¿ok? Por lo cual sigo teniendo los mismos $1000 en efectivo, pero ahora el crédito solamente es 4000, ¿ok? Y de la misma manera, si el Banco Central se le ocurre bajar el encaje a 5, entonces de nuevo saco mis cálculos, ¿ok? Y resulta que la liquidez monetaria potencial serían $20,000, ¿ok? Por lo cual seguiría teniendo $1000 en efectivo, pero ahora el crédito serían $19,000, ¿no? Entonces, eso les da idea clara de que igualito que en el banco libre, en el banco comercial o banco central, el encaje legal para lo único que sirve es para servir de límite a la creación de dinero por la vía del crédito. O sea que el encaje, lo único que hace, ¿ok? Es permitir o impedir que el banco cree crédito. ¿Ok? Eso es lo único que hace el encaje, ¿no? El encaje no es la garantía de los depósitos, nunca lo ha sido ni lo va a hacer, y tampoco en el sistema de banca libre de los billetes, ¿no? ¿Ok? O sea que eso no es garantía de nada, ¿no? Eso lo único que hace es servir de límite a la emisión, ¿ok? De dinero crédito, ¿ok? Tanto en el banco libre como en el banco con banco central. ¿Ok? Sin embargo, esto no funciona así exactamente, ¿no? Porque
las personas no depositamos todo el dinero en el banco, ¿sí? Y los bancos tampoco nos prestan todo el dinero que uno pide, ¿no? Los bancos siempre son muy selectivos a la hora de dar el crédito, ¿sí? Y bueno, ¿cómo funciona en realidad? Bueno, funciona con un multiplicador monetario cuya fórmula es esta, ¿no? O sea, que es el inverso del coeficiente de reservas más el coeficiente de preferencia por efectivo menos el coeficiente de reserva multiplicado por el coeficiente de preferencia por efectivo. ¿Okay? Por lo cual, la liquidez monetaria, de verdad, no la potencial, debe ser la base monetaria entre ese multiplicador monetario. Y bueno, ¿y cómo se calcula el coeficiente de reserva? Se toman todas las reservas, o sea, todo el dinero que los bancos depositan en el Banco Central, el encaje y los excedentes, y lo dividimos por los depósitos totales. ¿Sí? Eso me diría cuánto es el encaje efectivo. ¿No? O sea, lo que de verdad los bancos tienen depositado en el Banco Central. ¿Sí? Y el coeficiente de preferencia por el efectivo sería el total de monedas y billetes emitidos por el Banco Central dividido por los depósitos totales. Y resulta que como este componente era muy alto en Venezuela, ¿sí? Y hoy en día también es muy alto, porque la gente tiene grandes cantidades de dólares en efectivo que no deposita en la banca. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de preferencia por el efectivo es alto, ¿no? ¿Sí? Y como los bancos en Venezuela no son conservadores, los bancos tenían, depositaban en el Banco Central más dinero que lo que normalmente le pedirían como encaje, ¿sí? Por lo cual el multiplicador monetario en Venezuela era muy pequeño, ¿no? Y no pasa lo mismo en Europa, y menos todavía en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, más o menos, el multiplicador monetario está entre 5 y 6 veces la base. En Europa está entre 4 y 5 veces la base. En el caso nuestro, este, a veces llegó a ser una vez y media, 2 veces la base. Nunca fue eh, tan grande el crédito en Venezuela. Entonces, bueno, eso también se relaciona a la política monetaria, que nosotros hablamos un poco de ella, ¿okay? Y resulta que uno se pregunta cómo se hace la política monetaria. ¿Okay? Y hay dos visiones al respecto, ¿no? Los monetaristas, o sea, la escuela de Chicago, ellos consideran que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿okay? Por lo cual ellos creen que la única manera de de hacer política monetaria no es manipulando la tasa, ¿no? Sino que ellos creen que el Banco Central lo que debe hacer es emitir base. ¿Okay? Y de hecho hay un estudio de Friedman, ¿okay? En el cual Friedman determinó que si el Banco de la Reserva Federal todos los años hace crecer la base en 4%, eso va a provocar un crecimiento económico de aproximadamente el 3% sin que haya nunca ciclo. ¿Okay? Y la inflación podría ser entre 0 y 1%. ¿Okay? Sí, y no se va a presentar nunca así. ¿Okay? Eh, Ellos consideraban que la tasa de interés no se debería manipular, ¿okay? Porque la tasa de interés es un precio. Acuérdense que los monetaristas, mal que bien, son liberales y no les gusta que el Banco Central mueva los precios. Sin embargo, les gusta que existan bancos centrales. ¿Okay? Los keynesianos, por su parte, que son los que siempre han ganado la pelea, ¿okay? Consideran también que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Okay? Y bueno, y ellos creen que la política monetaria se debe hacer por cambios en la tasa de interés. Entonces, hay varias maneras de hacer la política monetaria, ¿no? Cuando uno tiene un banco central al estilo de una caja de conversión y cuando lo tiene al estilo de un banco que hace política monetaria. Entonces, cuando el banco recibe reservas, emite dinero. ¿Okay? Y esta es la manera en la cual el banco crea dinero en un sistema con, con, con caja de conversión. ¿Okay? Pero también funciona así cuando no tienes caja de conversión. ¿Okay? O sea, cuando tú recibes dólares, ¿okay? Y esos dólares engordan las reservas internacionales, entonces el banco está en disposición de emitir más billetes, ¿no? Y decimos que eso es expansivo porque el balance central crece o se expande. ¿Okay? Caso contrario, y esto es cuando, por ejemplo, las petroleras le vendían
los dólares al Banco Central, las petroleras transnacionales. En el caso del Banco Central, este, no, ¿cómo se llama? De emisión fiduciaria, que es el que nace después del gobierno de Pérez I, ¿okay? Cuando PDVSA le entregaba reserva, el banco emitía billetes. ¿Okay? O sea que funciona más o menos igual. ¿Okay? En ambos casos, cuando una persona, cuando un comerciante quería comprar mercancías, le compraba los dólares a la banca, los dólares que compraba en la banca eran dólares que salían de las reservas internacionales, por lo cual la banca estaba obligada a entregar el dinero con el cual ese comerciante pagó las reservas y ese dinero salía de circulación. ¿Okay? Y cuando pasaba eso, eso era el mecanismo en el cual se contraía el balance, ¿okay? Por lo cual este mecanismo es contractivo de la base monetaria, ¿okay? Y contractivo de la política monetaria, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando no hay control de cambios, el mejor mecanismo antiinflacionario que hay es la libertad cambiaria. ¿Okay? La gente compra los dólares y así se reduce el dinero de circulación y eso baja las presiones inflacionarias. ¿Okay? Cuando se hace política monetaria, se hace por diferentes vías, ¿no? La primera es la asistencia financiera, en la cual el Banco Central actúa como prestamista de última instancia. ¿Okay? En los Estados Unidos esto se hace por una cosa que se llama Fed Funds, que son préstamos directos de la banca. ¿Okay? En Venezuela se realiza por operaciones de descuento anticipo y reporte. ¿Okay? Y, y en realidad lo que hacen es manipular la tasa, ¿okay? De tanto de los Fed Funds como de las operaciones de descuento anticipo y reporte. Y cuando el Banco Central quiere hacerlo expansivo, baja su tasa. Eso debería afectar a las tasas del sistema financiero. Si ocurre, eso debería afectar la demanda de crédito al alza. Si ocurre, eso debería aumentar el crédito. Y bueno, y la consecuencia final de eso es que eso eleva la liquidez monetaria. ¿Eh? Si por el contrario el banco quiere hacer política monetaria contractiva, el banco sube su tasa. ¿Eh? Y bueno, y si los bancos aceptan esa subida de tasa, ellos también suben su tasa del sistema financiero y eso debería influir en la demanda de crédito a la baja y en el crédito a la baja, ¿sí? Por lo cual debería haber una disminución de la liquidez, ¿no? Ojo con esto que aquí yo estoy diciendo siempre debería, porque no es necesariamente cierto que va a pasar esto que está aquí en la línea de sucesión. ¿Sí? Porque puede pasar que esto se rompa aquí o se rompa aquí o se rompa aquí y al final la política no es efectiva. ¿Sí? Y en el caso de que sea efectiva, cuando el banco otorga asistencia financiera a la banca, entonces está emitiendo dinero base. ¿Okay? O sea que es una manera de emitir contra activos que no son de alta calidad. ¿Okay? Esto es un crédito. ¿Okay? Por lo cual, esto es expansivo y también es inflacionario. ¿Okay? Cuando el banquero cancela el crédito, entonces esto pasa a ser contractivo. ¿Okay? Porque el dinero debería recogerse y destruirse, ¿no? El dinero con el cual paga el banquero. ¿Okay? Ok, cuando la política no se hace por asistencia financiera, sino por operaciones de mercado abierto, el Banco Central, en el caso expansivo, compra títulos valores emitidos por el gobierno y eso aumenta inmediatamente la base. Pero para comprar esos títulos, el Banco Central afecta los precios de los títulos en el mercado, elevándolos. Y como hay una relación inversa entre precios y tasa, la tasa de los títulos cae. Y aquí va a empezar a ocurrir el mismo mecanismo de la asistencia financiera del debería. Sin embargo, en la liquidez, la base crece, ¿okay? Inmediatamente con la compra del título de valor, por lo cual este mecanismo de política monetaria es mucho más efectivo que el de la asistencia financiera, ¿no? Y esa es la razón por la cual el Fondo Monetario Internacional le gusta más este tipo de operaciones que la asistencia financiera. Y considera que esto sí es política monetaria y la asistencia financiera no. Si el Banco Central quiere hacer política monetaria contractiva, él, en lugar de comprar, vende títulos valores emitidos por el gobierno, nunca vende títulos propios.
y eso recorta la base monetaria, haciéndolo contractivo. ¿Ok? Pero para poder vender los títulos, el Banco Central descuenta los precios, o sea, baja el precio del título, ¿ok? Y como de nuevo hay una relación inversa entre precio y rendimiento, menores precios del título llevan a mayores rendimientos, ¿no? Y aquí viene esta línea de asociación del debería, ¿no? O sea, esto debería afectar la tasa del sistema financiero, las tasas del sistema financiero deberían afectar la demanda de crédito, la demanda de crédito al crédito, y entonces ahí se afectaría la liquidez, además de por la base, por el crédito. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando esto pasa, de nuevo, es expansivo, funciona así, ¿okay? Y, y esto no es oro, ni es divisas, ¿okay? Por lo cual el dinero que se está emitiendo aquí es dinero de baja calidad y además inflacionario. ¿Okay? Entonces, bueno, y cuando es contractivo, ¿okay? Pasa esto. ¿Okay? O sea, se recogen los títulos, se recoge el dinero y se debería destruir el dinero. ¿Okay? Ok, en Venezuela esto nunca se realizó de la manera regular, o sea, nunca se realizó con títulos del gobierno, se realizó siempre con títulos del Banco Central y entre 1989 y 1994 se realizaron operaciones con un instrumento que se llamó cero cupón, emitido por el Banco Central. En el 94 se cambió a una cosa que se llamaba título de estabilización monetaria capitalizable, ¿ok? Que era otra modalidad, pero era lo mismo al final, ¿no? El título emitido por el central. En el 2002 se empezaron a realizar operaciones de mesa de dinero con el Banco Central, ¿okay? Y desde el 2020, 2022, se están vendiendo una cosa que se llaman títulos de cobertura cambiaria, que son lo mismo, ¿no? Y en esos casos siempre hay emisión de dinero fiduciario sin respaldo en divisas cuando se hace esto, ¿okay? Pero funciona así, ¿okay? Como estos títulos son del mismo Banco Central, entonces cuando la política es expansiva, el Banco Central emite dinero contra el recorte de los títulos emitidos en moneda nacional, ¿okay? Pero como ambas cuentas tienen la misma dimensión, ¿okay? Sentidos inversos, y están en el mismo lado del balance, en este balance no le pasó nada, por lo cual esto ni es expansivo ni es contractivo. ¿Okay? Y cuando el Banco Central hace política monetaria contractiva, que es lo que normalmente hace, pasa lo contrario. Pues el banco recoge dinero, emite títulos en moneda nacional, ¿okay? Y como ambos están en el mismo lado del balance, en el lado pasivo, ¿okay? Y tienen sentido inverso, entonces aquí no pasa nada, ¿no? ¿Okay? Y esa es la razón por la cual la política monetaria en Venezuela es totalmente inefectiva, ¿okay? Porque verdad, no pasa nada en el balance. ¿Okay? De nuevo, esto se va a parar. Yo voy a volver a cargar para terminar, que me queda un poco. ¿Okay? Le vuelvo a mandar la dirección en un momento.